Hola, ¿qué tal? Estamos en un video nuevo de lectura fotográfica y me da mucho gusto ahora leer las fotografías de Héctor A.D. Quintanar, Héctor Adolfo Quintanar, que bueno, pues tiene una carrera muy interesante en el campo de la fotografía, de manera más específica en la etnofotografía, que es creo que el término que a Héctor le gusta. Y bueno, voy a hablar en segunda persona, Héctor, porque tú me pediste esta lectura y me va a dar mucho gusto compartir contigo algunas impresiones de tu trabajo, de manera específica sobre Barrio Bravo, sobre este trabajo que tú me estás compartiendo. Por supuesto, antes de leer este trabajo, le di un vistazo muy rápido, general, a tus otras posibilidades. Aquí estás. Ya veo que eres etnofotógrafo, aquí andas, me da mucho gusto. Estuve viendo tu portafolio general, tu página web, qué material tienes por aquí. Me pareció muy interesante y eso siempre me ayuda mucho a tener un contexto para poder decirte alguna cosa que te sirva, que valga la pena respecto de tus trabajos, de tu fotografía. Y bueno, pues tienes trabajo en Calcuta, en África, y la verdad es que lo primero que te quiero decir es que veo un trabajo muy maduro. O sea, en definitiva, no, este no es ni con mucho. O sea, al principiante lo dejaste hace un buen rato atrás. Ya eres un fotógrafo, pues yo diría que hecho y derecho, y que estás en una etapa de crecimiento y me gusta mucho. Bueno, pues dicho eso, quiero platicar un poco de este trabajo de Barrio Bravo. Me mandabas que en el inbox de Facebook que te interesa explorar estos asuntos. Y ya revisando este trabajo que tú me mandas, por supuesto, lo primero que hice fue leer este dato escrito, esta ficha, esta cédula, que hablas de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y y das un buen contexto. Me gusta que hay un punto concreto que da suficiente información para interpretar mejor lo que tú estás diciendo. En general creo que es muy pertinente el texto. Yo te diría que me gusta, pero yo lo cortaría a la mitad y luego lo cortaría a la mitad hasta el punto en el que diga, bueno, ya no puedo cortar más, ya no puedo quitar nada. Estos textos, estos racionales que acompañen a tus ensayos fotográficos, te sugiero que los hagas precisos, concisos y macizos, o sea, a lo que vas rápido, no des información de más. Está bien, de hecho no digo que esté demasiado largo ni mucho menos el texto que tienes, pero como recomendación es hazlo tan corto como sea posible. Y bueno, de las fotografías, pues vamos a echarles un vistazo. Quiero primero comenzar a dar una vista general, una vista morfológica. Veo que estás trabajando muy bien cosas que tienen que ver con la regla de los tercios, por ejemplo, aquí ley de la mirada funcionando muy bien, puntos de interés muy claros. Aquí un pequeño tema de consistencia en los tonos. Es muy importante que seas consistente en tu trabajo. Aquí tienes un tono neutro, monocromático neutro. Aquí tienes un tono ligeramente cálido. Por aquí hay otra fotografía que vi que también era ligeramente cálida. Déjame ver si la encuentro por aquí. Esta fotografía, también un poco cálida. Es muy importante que seas consistente en un cuerpo de obra desde el punto de vista. Tienes que ser consistente en dos cosas y lo estás haciendo en lo temático sin problema, pero en lo estético cuidado. Estás trabajando en blanco y negro, me parece muy bien, me gusta mucho, me parece muy pertinente. Funciona, es muy clásico para un estilo de fotoreportaje, muy bien, muy bien. Solamente cuidado con esas pequeñas tonalidades porque a mí me saltaron y me brincaron. Bueno, estás contando esta historia, la historia de violencia, la historia de la gente que vive en Iztapalapa, en este barrio o en esta delegación tan fuerte, en estos barrios donde hay drogas, donde hay armas, donde la gente está involucrada en actividades delictivas. Y aquí hay trabajo muy fuerte. Esta foto me parece muy potente. La primera también me gusta mucho. Esta también muy potente. Aquí habría que preguntarse cuál de las dos te funciona mejor. Es como anclas, ¿no? Esta o esta. Difícil, ¿eh? Pues grandes fotos las dos. Está bien, estás trabajando muy bien esta parte. Aquí es donde ya empieza a ser necesario leer los pies de foto. Y aquí yo lo que te diría, Héctor, es que hay que tener cierta disciplina y cierto cuidado respecto de no repetir en tus fotografías lo que se está viendo, no hacer títulos tautológicos. Asegúrate, yo te diría que tengas una disciplina en nombrar tus fotos de tres maneras. Ya tú puedes pensar lo que quieras. Número uno,
Lugar y fecha. Número 2, una explicación breve de lo que no se entienda claramente en la fotografía. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, ok, aquí esta calavera, a lo mejor habrá quien diga, pues es una calavera, ¿no? Bueno, es la Santa Muerte y eso tiene un contexto, eso lo puedes explicar. Y este no es un cigarro, esto es lo que tú pones que es un cigarro de marihuana, perfecto. Entonces, hay ciertas cosas que vale la pena explicarlas, ¿no? Un poco de contexto que no se puede dar en la imagen. Tatuajes de la muerte. Ok, aquí estás rozando el título tautológico, me estás diciendo lo que estoy viendo, en qué medida está agregando el título algo. Un grupo de hombres muestra sus tatuajes. Pues esto es lo que estoy viendo, no necesito que lo digas. Entonces, ojo con los pies de foto. Un arma artesanal hecha para lanzar petardos. Ah, esto es interesante porque cuando yo no había leído esto, simplemente veía un arma y ahora reparo en el asunto de que es un arma artesanal, que es un arma hechiza, como decimos en México. Bueno, interior de la casa de un expandillero. Bueno, aquí es donde tienes una historia, aquí hay una historia solita. El interior de una casa de un expandillero. ¿Cómo es esa casa? Ve todos los símbolos religiosos que hay. Qué interesante. Y que las juxtaposiciones tan extrañas, ¿no? Esta mujer, clásico calendario de mujer en poca ropa, y aquí el Sagrado Corazón y el Crucifijo y la Santísima Virgen de Guadalupe. O sea, estas contradicciones son muy interesantes. Entonces, esta es la típica parte donde uno se queda con ganas de, ay, quisiera ver más de esta historia concreta, ¿no? Pero bueno, esto funciona bien. Este tema de las armas me llamó mucho la atención, que lo repites varias veces y está muy bien, es una historia interesante, cómo la gente lleva las armas, de alguna manera, cómo se enorgullecen de sus armas. Esto me parece súper fuerte. Un niño posa con el arma que su padre le dio. Este es un pie de foto súper importante porque aquí podrías pensar que es una arma de juguete. ¿Qué está ocurriendo? Y las implicaciones que tiene que un niño esté portando un arma. Bueno, esta es así como una foto, no hay pie de foto, bastante explícita. Bien, la pregunta después vendrá en cómo hace avanzar esta historia. Este juguete se encuentra dentro de un fumadero donde se reúnen a consumir vicio o drogas. Suele haber marcas de violencia. Ok, muy interesante, hasta que de repente uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Parece, no sé, a mí me dio la impresión de que era un cordero muerto o algo así. Y luego ya se explica el fumadero de opio, ¿ok? No de opio, el fumadero, ¿no? El fumador de piedra. Ahí tienes que explicar qué es piedra, tienes que explicar qué es un churro. Muy importante, tienes que pensar que te va a ver una audiencia internacional. Y un churro no es lo mismo que un carrujo y no es lo mismo que, no sé, una bacha. Hay muchas maneras de decir estas cosas. Y ¿qué es la piedra? ¿Es metanfetamina? Si alguien en España, en Bolivia o en Chile leyeran tu trabajo, entenderían de lo que les estás hablando. Mucho cuidado con el español internacional. Interior de un fumadero, ¿ok? Aquí cuando estoy viendo esto digo, pero ¿dónde te andas metiendo tú? O sea, eso es muy fuerte, muy interesante, qué bien que lo haces porque es un trabajo muy potente, ¿no? El joven que cuida un fumadero muestra su arma. ¿Cómo llegas a tener acceso a esto? Muy bien. Esta foto es muy fuerte, muy interesante, Carnaval 2019. El arma se repite, el rostro que está tapado, seguramente está haciendo aquí algún rostro, pero muy importante lo que dice atrás, ¿no? Este insulto tan mexicano, que probablemente en otros lugares no se entienda, es como una agresión súper fuerte. Y la conjunción de este texto con esta imagen me parecen muy fuertes, muy afortunadas, muy potentes, pero el único problema es que yo no sé que también se entienda en otras latitudes. Ahí es donde tenemos un pequeño problema. Entonces, en términos de hablar de lo que estás haciendo aquí, bueno, disparando con lo del carnaval, habrá que preguntarse lo del carnaval hasta qué punto es una historia interesante. Esto es importante, es una nota importante, pero es otro capítulo de la historia. Un preso muestra su tatuaje. La prisión o reclusorio es uno de los lugares donde terminan muchos de estos pandilleros. Aquí ahorita vamos a platicar un poco de la coherencia en términos de las historias, los capítulos de lo que estás contando. Niño disfrazado con arma durante el carnaval. ¿Y esta arma qué? ¿Es un arma real? ¿Es un arma de juguete? Ven un fuerte, fumando un churro de marihuana, lo que ya te comentaba. Desfile de carnaval. Ok, estás contando la historia del carnaval. Usualmente durante el carnaval se sigue reproduciendo la violencia incluso en los trajes y disfraces de la población, incluso llevan armas reales. Ok, el tono, lo que te contaba, los fumaderos y las huellas. A ver, en los fumaderos abundan las huellas de sangre y violencia. Ok, ¿cómo le haces para que se entienda esto? Aquí hay huellas? Si tú no me dices que es un fumadero, se nota. Primero hay que resolverlo visualmente y luego el texto ayuda.
un torito de pirotecnia de quienes observan los festejos. ¿De qué trata tu historia? Y esto es una cosa que me parece que vale mucho la pena que la definas con precisión. Trata del carnaval, trata del torito, trata de las personas que están en la cárcel, trata de los que están en el tema de la Santa Muerte, de qué está tratando tu trabajo. Y eso importa mucho. Bueno, pues hay varios comentarios y varias cosas que te quiero decir. No me quiero extender mucho en el video, pero a ver, primero, textos. Cuidado sobre los textos. No cuidado en un mal sentido. O sea, está bien, pon los textos, pero asegúrate de que van. Y luego, un tema sobre el tono de lo que escribas. A mí me gustaría que te metas mucho. Métete a Magnum Photos. Métete a revisar cómo se escriben estos textos, en qué tono se escriben. Y lo que yo te diría, Héctor, es escribe en el tono de quien quieres que te lea. No nada más escribas en tu tono. Piensa en si quieres que te lea y quieres que te publique alguien, si quieres ser parte de Magnum, tienes que hablar un idioma y tienes que escribir con un estilo que te acerque a esa manera de entender el mundo. Bueno, entonces también, otra cosa importante, este trabajo me gusta mucho, me parece muy interesante. Creo que es importante que definas esos capítulos y definas cómo vas a ir desdoblando el relato, la historia. ¿Qué historia cuentas? ¿La de este hombre? ¿La de estos hombres? ¿La de los niños con las armas? ¿Qué historia estás contando? Y, ojo, porque esta es una historia. Me parece muy bien, pero ¿vas a hacer más barrios? ¿Vas a hablar de Tepito? ¿Vas a irte a la frontera? ¿Qué tipo de barrios estás haciendo? Porque estás trabajando mucho. Y aquí hay algo que yo te quiero decir con mucho. Hay un video que recién subí a Facebook, échale un vistazo, y subí a mi blog, que es sobre la disciplina. Y es estar picoteando. Esto lo digo en el sentido de, tienes un trabajo muy diverso. Porque aquí tienes esto, pero también tienes en tu portafolio y en tus proyectos tienes de todo. Tienes los danzantes de la montaña, y está muy bien. Ahora color, los carnavales, y ahora color. Los transgresores, que tienes color y blanco y negro. Fuego y colores. Muy bien, pero estás haciendo etnografía, sí. Estás haciendo fotografía antropológica, estás haciendo documental, estás haciendo reportaje. Pero también estás con un abanico muy amplio. Necesitas centrarte en un campo de esto. Necesitas centrarte y decir, ok, hoy voy a explorar durante 3 años el asunto de los barrios bravos. Luego voy a explorar durante 3 años comunidades en los 5 continentes y el tema de los rostros o el color, etcétera. Porque ahora mismo ya tienes el tema de la etnografía o la etnofotografía, lo estás haciendo muy bien, pero tienes un abanico, un campo semántico demasiado amplio. Tienes que ser más específico. Lo del Barrio Bravo está muy bueno, pero también esta pieza sola es interesante. En términos narrativos no quedan claras los diferentes capítulos, no hay una focalización desde quién estás bien contando la historia, no estás contando la historia de Juanito, estás contando muchas historias y al mismo tiempo no estás abundando en ninguna historia. Ojo, porque fíjate cómo ya estoy dando por hecho que tus fotos están muy bien, ya no te estoy dando consejos sobre encuadrar y sobre cómo hacer las fotografías, porque este claramente es un tema de edición, es un tema de lo que quieras hacer. Y bueno, otra cosa importante que de verdad te sugiero, porque sí lo estás haciendo, porque tienes algo interesante, es métete aquí, a Social Documentary Network. Esto es una especie como de Flickr, pero de documentalismo social, y no te dejan subir lo que sea, sin que sea así un asunto de un filtro muy restrictivo ni muy astringente. Sí revisan tus fotos y cosas que no sean pertinentes, que no sean de interés humano, no te las suben. Entonces, eso es interesante, porque aquí tú puedes también ver, tú puedes unirte, es gratis, puedes encontrar el trabajo de muchos otros documentalistas de todo el mundo, pero también muy importante, y es que también puedes tú subir tu trabajo y tú compartirlo con otros. Déjame decirte que yo he encontrado muchos fotógrafos, a muchos fotógrafos interesantes, cuando he tenido que buscar quién me dé un taller internacional, etcétera. Aquí he encontrado a un montón de fotógrafos interesantísimos, de modo que yo realmente te sugiero que te metas a esta red, que te metas a Social Documentary Network, que te cuesta dinero, no es gratuito subir tus fotos, y entonces eso es bueno porque te hace pensar 2 veces antes de subir tus fotos, antes de saber cuántas fotos vas a subir y qué fotos vas a subir, y te hace escoger bien. De verdad, esta es una gran posibilidad, tiene esta cosa del Seque Award y la revista. Entonces, échale un vistazo a esta página. Te va a dar una ventana que creo que vale mucho la pena. Entonces, bueno, también otra cosa importante es
enfócate en algo que te interese. A ver, déjame ver que aquí tomé algunas notas. Bueno, una cosa que me parece que es muy importante, échale un vistazo a un artículo que tengo en mi blog que se llama Fotografía Ventana o Fotografía Espejo, porque esa es una noción que hacía John Sharkovsky. John Sharkovsky fue el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York de fotografía. Después de que Edward Steichen fue así como la leyenda, llegó John Sharkovsky y él decía que la fotografía podía ser una ventana o podía ser un espejo. Es decir, que puede ser una ventana, es decir, solamente asomarse al mundo, no opinar, simplemente mostrar lo que está ahí, ser testigo. Y la otra que era que la fotografía podía ser un espejo, es decir, un autorretrato, y que el fotógrafo se reflejaba a sí mismo a través de sus fotografías. Entonces, a ver, algo que yo creo que importa mucho, mucho, mucho en lo que tú estés trabajando para darle mayor hondura a tu trabajo, para que pase al siguiente nivel y que se ponga realmente interesante, es que se muestre tu opinión. No tengas miedo de mostrar tu opinión. No tengas miedo de decir, me dan miedo las armas. Estoy en contra de que los niños tengan armas. No sé, ahí depende de tu toma de postura. Pero tienes que ser valiente en este asunto, porque el fotoperiodismo tiene como esta idea de ser objetivo y ser solamente un testigo. Ok, está bien, para el que quiera ser fotoperiodista que lo haga así. Pero en tu caso yo creo que puedes contar historias muy potentes y donde tu opinión importe mucho. Necesitas revisarte, pero así de pe a pa, el trabajo de Robert Frank, recientemente fallecido. En mi página web, en mi blog, vas a encontrar mucho material sobre él. Ahí está su obra cumbre, Los Americanos. Ahí hay una pequeña recopilación de todo el libro completo, entonces échale un vistazo. Y también pregúntate cómo estás dotando de sentido con las fotos que estás escogiendo, con el orden que les estás dando, con la secuencia. De hecho, justo di un taller en la Fundación Pedro Meyer sobre edición, donde, bueno, te hubiera encantado, te hubiera servido muchísimo. Espero poder hacerlo pronto, yo no sé dónde, si aquí en la Universidad Panamericana, donde estoy grabando el video, si lo hago, no sé, a lo mejor en Página en Blando con el buen Juan Antonio Molina, tendría que hablar con él y proponerle algo, no lo sé, pero necesitas un taller de edición. Edición significa escoger y significa cómo dotar de sentido a una fotografía, a un cuerpo fotográfico que es lo que tienes tú. Entonces, mira, te sugiero también que te metas a Blur, a esta página web de Blur, para que descargues aquí este libro que se llama Bookwrite. Esta es una aplicación, aquí ya la tengo, te la voy a enseñar rápido, que te permite hacer layouts y puedes hacer polípticos, dípticos, puedes hacer fotografías, un libro fotográfico a una página. Esta es una herramienta con la que te sugiero que te pongas a jugar. Descárgala, es gratis, nada más tienes que abrir una cuenta en Blur, no tienes que mandar a hacer los libros ni nada, simplemente es para que puedas hacer fotolibros. Pero es una buena herramienta para que no te tengas que meter al InDesign y otras cosas que son herramientas mucho más complejas. Ponte a jugar con tus fotos en esta herramienta, te va a servir muchísimo. Me voy a regresar donde estaba. Entonces, léete esto. ¿Y qué más? Pues déjame revisar mis notas. ¿Qué más tengo aquí? Pues nada, que yo creo que tienes un trabajo muy interesante. Me gusta mucho. Estás haciendo cosas que valen la pena. Y yo creo que, perdón, ya me estoy volviendo loco aquí, ya estoy abriendo cuanta cosa que no debería. Aquí estoy. Entonces creo que tu trabajo vale y vale mucho. Creo que eres un fotógrafo joven, que tienes esta posibilidad. A ver, eres un fotógrafo maduro en el manejo de la luz, en el encuadre, eres un fotógrafo que ya sabe lo que está haciendo y eres al mismo tiempo un fotógrafo joven porque es un hombre joven. Entonces, yo creo que tienes lo mejor de los dos mundos. Necesitas seguir trabajando, pero muy importante la consistencia y muy importante el enfoque, la disciplina. No estés picoteando. Asegúrate de comprometerte con temas. Y además, y vuelve y regresa. Y no vayas nada más a una sesión. Dedícale un año a estar explorando una comunidad. Aquí ya tuviste acceso. Y tener acceso a este tipo de cosas no es nada fácil. Ahora, lo que tienes que hacer es aprovechar ese acceso. Aquí tienes unas grandes fotos, pero creo que si te dedicaras un año a trabajar esta comunidad, o 2 años, o 3 años, o 5 años, los que sean, créeme que harías un trabajo absolutamente ejemplar. Entonces, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir eligiendo temas. Te sugiero que busques también otros barrios, que hagas otras historias, pero también comprométete. O sea, aquí yo pienso que tú quieres hacer una carrera seria en fotografía. Y yo creo que tienes elementos para hacerla. Y yo creo que la vas a hacer.
pero necesitas esta disciplina, no estar picoteando de chile, mole y de pozole como decimos en México, sino comprométete con los temas, aprende a editar, súper importante, todos aprendemos a fotografiar, pero no aprendemos a editar. ¿Qué fotos de este trabajo sobran? ¿Cuáles son las fotos menos fuertes? ¿Cómo generas distancia para no estar enamorado de tus fotos? ¿Cómo le haces para decir, este es el trabajo que vale? ¿Y cómo le haces para acompañar de manera afortunada el texto y que el texto no se convierta en una muleta de tus fotos, sino que verdaderamente funcione? Bueno, pues yo supongo que cuando dé un taller de edición te aviso porque creo que te va a gustar mucho y porque hay que trabajar, pero tienes muy buena obra, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, pero con más foco, con más disciplina. No estés picoteando. Comprométete con pocos temas y trátalos a profundidad. Y creo que eso va a funcionar bien. Y no se te olvide, no tengas miedo de mostrar tus opiniones y que tus fotografías sean una toma de postura, no nada más una que tú por aquí comentas a veces este tema de observación participante. Pues sí, pero yo te diría que hay dos tipos de... En los huevos con jamón hay participantes, hay quien participa y hay quien está involucrado. La gallina participa con los huevos en los huevos con jamón. Pone los huevos y se va. Pero el cerdo, el cerdo está comprometido con los huevos con jamón, porque él está ahí dentro. Entonces, creo que vale la pena que más que una observación participante, te conviertas en una observación donde tú estés siendo parte medular del asunto. No tengas miedo, no lo veas desde fuera, velo desde dentro y vas a tener un trabajo súper potente. Bueno, pues con esto me despido. Te felicito mucho, Héctor. Me gusta mucho tu trabajo. Necesitas foco, necesitas disciplina y necesitas saber editar, pero vas por un buen camino. No dejes de trabajar. Creo que a la larga te va a ir muy, muy bien. Bueno, pues nada, mi nombre es Oscar Colorado. Te mando un abrazo muy fuerte y espero que sigamos en contacto. Hasta pronto.